Hola, mi nombre es Azucena Aguilar Vargas, estudiante de la carrera de Psicología Social. Actualmente estoy cursando el cuarto grado y en esta ocasión voy a entrevistar aquí al doctor Víctor Manuel Hernández Trejo. El tema a tratar es el aborto y bueno, el objetivo de esta entrevista es informar lo que es un aborto, así como las consecuencias que ocasionan en la salud física y psicológica en las mujeres que están pasando por esa situación o que hayan pasado por esa situación. Para esto le agradezco aquí al doctor Víctor Manuel. Actualmente está trabajando en el CESA de Tlalistac, es especialista en cirugía para los servicios rurales de salud. eh, y bueno, nos explicará qué es un aborto, así como sus riesgos, complicaciones y daños físicos y psicológicos que puedan presentar durante y posterior al aborto. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, buenas noches. Buenas Un noches. gusto estar aquí en la entrevista para que podamos despejar las dudas y podamos conocer un poco más del tema del aborto. Muchas gracias por esta entrevista que nos está brindando el día de hoy. Y para entrar en tema, me gustaría hacer la pregunta que tal vez es la más principal de todas ellas, ya que me gustaría que definiera qué es el aborto. Bueno, actualmente el aborto lo podemos definir como la interrupción del embarazo por debajo de las 20 semanas y por debajo o igual al peso del producto de 500 gramos. El, el aborto lo podemos dividir en tres grupos principales, que puede ser un aborto espontáneo o natural, un aborto inducido, un aborto médico y actualmente, de acuerdo a los estatutos legales que se han estado trabajando por medio de la salud y el Congreso, tenemos el IVE o aborto voluntario en el embarazo, así como también el ILE, que es el aborto libre en el embarazo. ¿Cuántos tipos de aborto existen, doctor? Hablando clínicamente, vamos a tener en los tipos de aborto la amenaza de aborto, aborto inevitable, el aborto incompleto, aborto retenido, el aborto completo y dentro de esto puede haber, de acuerdo a que si se puede generar una infección, puede haber un aborto séptico. ¿Existe el aborto seguro y sin riesgo para las mujeres, doctor? Pues como te mencionaba hace un momento, actualmente en la legislación mexicana se ha estado hablando y tratando el tema de lo que es el IVE. El IVE, como su sigla lo dice, es la interrupción voluntaria del embarazo. Y también del ILE, que es la interrupción legal del embarazo. Estos dos, estos dos definiciones actualmente se ha estado manejando en las mujeres que deseen realizar por su propia iniciativa, ya sea la interrupción voluntaria o legal. Generalmente son damas que han sido víctimas de un abuso sexual y también la legislación mexicana ha estado trabajando para que las mujeres en su derecho de su cuerpo puedan decidir si en algún momento determinado del embarazo pueden continuar con él, pueden abortar o pueden interrumpir el propio embarazo. En todo esto que usted me está explicando, eh, en sí quiere decir que los abortos que se realizan de una manera legal pueden ser los más seguros. Pues
La misma guía que maneja estos programas se tiene a favor que la mujer tenga el mejor acceso a las unidades médicas donde se cuente con la estructura, infraestructura y medicamentos que sean los más seguros para poder realizarse este tipo de procedimientos. No así como en las anteriores décadas que realizarse un aborto era un volado en que la mujer pues podía poner en riesgo su vida para practicarse un aborto. ¿En qué casos está indicado un aborto? Bueno, como ya te expliqué, pues generalmente los abortos naturales son espontáneos. Generalmente los abortos espontáneos son en embarazos jóvenes, como nosotros le mencionamos, o muy pequeños, por debajo de las 12 semanas. Esos embarazos generalmente eh, terminan en aborto por alguna situación genética o propia del embarazo, algo que en la, algo que en la celularidad y en nuestro sistema inmunológico puede detectar que viene algo mal y el propio cuerpo de la mujer lo rechaza. Hay patologías ya marcadas que se pueden decir que ameritan que la mujer aborte. Bueno, el otro punto que habíamos mencionado, como el aborto inducido o artificial, pudiéramos poder hablar de los abortos en el caso de los embarazos en los cuales hay algún trastorno genético en el cual pone en mucho riesgo a un producto o el propio producto al nacimiento tiene muchas o muy pocas expectativas de vida. Entonces se puede manejar como un aborto programado, un aborto médico. ¿Y esos ocasionan menos riesgos a la salud o se exponen menos su integridad física de las mujeres? Bueno, como todo procedimiento, no solo en la práctica de un aborto se pone en riesgo nuestra salud, ya que son múltiples factores que nos pueden poner en riesgo en cuanto a procedimientos médicos. ¿Hasta qué número de semanas estamos hablando de que es seguro un aborto? ¿Hasta qué número de semana de gestación de un producto? Bueno, regresando a la nueva legislación que se está manejando en el IB, que es la interrupción voluntaria del embarazo, así como el ILE, que es la interrupción legal del embarazo, se habla antes de la semana 13, es decir, antes de pasar la semana 12 o hasta la semana 12, se considera que hay un menor riesgo para practicar un aborto a una mujer embarazada. Em, ¿Cuáles son los métodos habituales para la práctica de un aborto? Bueno, el aborto actualmente se puede manejar desde el punto de vista farmacológico con el uso de la mifepristona y el misoprostol. ¿Esos son medicamentos inyectables, cápsulas? ¿En qué presentación se La encuentra? mifepristona viene en presentación de tabletas orales. Es un medicamento que favorece a ser un antagonista de la progesterona. En términos más coloquiales, el medicamento lo que hace es que favorece a una necrosis en la vascularidad de la placenta y con eso favorece al desprendimiento y a la nutrición y circulación del producto.
Y para usted, desde su punto de vista más eh, adecuado, de acuerdo a sus conocimientos, ¿cuál sería el tipo de aborto más recomendable en el caso de que sea un aborto planeado y no espontáneo? Bueno, como te explicaba, también se ocupa lo que es el misoprostol, que es una prostaglandina que en conjunto con la mifepristona favorece al reblandecimiento y a la maduración cervical. En conjunto, estos dos medicamentos han mostrado una eficacia segura para el desprendimiento del producto a través de la necrosis dentro de lo que es la circulación y la maduración cervical a través del misoprostol favorece a la expulsión del producto. Posteriormente, en las unidades se da seguimiento para verificar que no hayan quedado restos y que la paciente pueda tener una evolución satisfactoria. Los efectos secundarios que puede tener el consumo de uno de los medicamentos, como es el, como es el, la, aparte de la mifepristona, como lo es el misoprostol, puede ser una elevación de la temperatura, que es un efecto secundario del misoprostol. Entonces, para usted ese sería el método más confiable y seguro en la práctica de un aborto. Bueno, en el caso de que a través de los medicamentos no se pueda lograr la expulsión del producto, se puede también realizar lo que es un AMEU, que es una aspiración manual endouterina con un aparato parecido a una jeringa que eh, su, su función es hacer presión negativa a través del área endouterina, aspirando los restos de lo que es el embarazo o el aborto. También podemos hacerlo a través de un legrado instrumentado con lo que son las legras. Estos dos procedimientos, el primero que es el AMEU se puede hacer con anestesia local cervical y el segundo se puede hacer también con anestesia local cervical o con una sedación de la paciente. Las legras se refiere a qué, doctor. Bueno, las legras es un instrumental que se ocupa en el área de ginecología para realizar la limpieza del lo que es el endometrio del útero. Y estas legras pueden perforar el útero en algún momento de estar haciendo el legrado. Bueno, puede haber un riesgo dependiendo de la habilidad que tenga el médico para realizarlo y si no se siguen los pasos técnicos que se tienen que hacer para la realización de estas maniobras. Y de estos dos tipos de em, procedimientos que se le hacen a la mujer en el caso de un aborto, ¿cuál es el que compromete más su integridad física de la mujer? Bueno, más que comprometer la integridad física, el que tiene mejor aprobación o el que tiene como una mejor evolución de la paciente es el AMEU o aspiración manual endouterina, que puede ser con el aparato que ya le expliqué o también hay un aspirador eléctrico. ¿Nos podría usted informar sobre cuáles pueden ser las complicaciones de un aborto? Bueno, las complicaciones de un aborto pueden ser desde una, unas alteraciones en lo que es la psicología o la parte emotiva de la persona, ya que pues no es una decisión fácil
interrumpir un embarazo. Puede haber también una infección durante durante el intento de realizarse un aborto si es que no se hace en una unidad de salud donde se cuenten con todos los elementos para que se pueda realizar todas las cuestiones técnicas. Puede haber una perforación uterina, puede haber una atonía uterina, puede haber una hemorragia uterina o una hemorragia obstétrica, puede haber también, aparte de la perforación uterina, puede haber una perforación a los órganos que están cercanos al útero y puede terminar en una unidad de choque la paciente o puede terminar con su propia vida. Por eso se recomienda que si alguien se va a practicar un aborto, en este caso vuelvo a mencionar una interrupción voluntaria o una interrupción legal, tiene que hacerse en los centros donde se cuenta con el equipamiento y la medicación necesaria para que sea más seguro para la paciente. Estas complicaciones del aborto se van a dar tanto en abortos tal vez hechos de tipos clandestinos, como pudieran presentarse también en clínicas a lo mejor bien establecidas, con legales, o solamente estas complicaciones pueden aparecer cuando a lo mejor están en lugares donde no están autorizados a realizar dicho procedimiento. Bueno, las complicaciones van a ser tanto en una unidad donde sea a lo mejor clandestina o en una unidad médica, ya sea una institución reconocida, la complicación siempre puede existir. Aquí va a depender de los factores del personal médico, qué tan entrenado esté para realizar este tipo de técnicas o este tipo de procedimientos, así como también que cuente con todo lo necesario para poder realizarlo. Así también que cuente con todo el insumo como son sueros, como son medicamentos para evitar alguna hemorragia después de realizar la limpieza, el que se cuente con una instancia para poder vigilar durante las horas posteriores a la realización del procedimiento, así como también pues los factores de nutrición, los factores propios de la mujer que se realiza el aborto, como pueden ser niveles de hemoglobina, sus factores de coagulación, su nutrición, como ya lo dije, así como también si la interrupción se la hace durante la instancia o ya se ha provocado el aborto a lo mejor en su domicilio y llega con un aborto incompleto o un aborto séptico. Wow, ¿qué síntomas después del aborto se presentan en las mujeres? Bueno, los síntomas que se van a presentar o la evolución que se espera que se presente después de realizarse el aborto o realizarse una limpieza endouterina, pues puede haber cólicos parecidos a los cólicos menstruales, un sangrado como si fuera una menstruación, el cual tiene que ir disminuyendo en las próximas horas y, ir desapareciendo durante los próximos días. No debe de presentarse fiebre ni deben de presentarse hemorragias. O sea, esos son los síntomas que deben de estar ausentes posterior a un embarazo, a un aborto, perdón, Así es. ya que si llega a presentar estos síntomas como fiebre o hemorragia abundante, no disminuye, estamos hablando de que, Estamos hablando de una complicación posterior a la realización del aborto. Otros síntomas que pueden presentarse, puede haber una baja brusca de lo que es eh,
el nivel hormonal que mantenía el embarazo y puede repercutir a nivel psicoemocional de la paciente. Puede haber a lo mejor tristeza, puede haber irritación. Doctor, ¿qué consecuencias para la salud ocasiona la práctica de un aborto, tanto en la salud física como en la salud emocional que acaba usted de mencionar? Bueno, en la salud física siempre y cuando se realice de la manera más profesional, pues la repercusión que va a haber es que se tenga que esperar un determinado tiempo para que se pueda volver a embarazar, ya sea que haya sido por algún detalle de algún abuso sexual o que la paciente haya decidido interrumpirlo para sus propios intereses o algunas situaciones de índole socioeconómica. La parte psicológica yo creo que tiene más repercusión, ya que, como usted sabe, la, el sistema, el sistema hormonal femenino es el que rige más a el cuerpo biológico de una mujer. En el embarazo hay unos niveles elevados de hormonas femeninas que cuando se interrumpe el embarazo de forma abrupta o brusca, el descenso es más rápido y eso ocasiona que eh, los, los sistemas, los sistemas neurológicos tengan alguna alteración en cuanto a la ansiedad, al miedo, a la irritación, enojo, depresión. En este caso, se ve comprometida la hemoglobina de la paciente cuando hay un aborto, ya sea instrumentado por aspiración, legal o ilegal, o los pacientes, el sangrado es totalmente normal y no hace ningún estrago en cuanto a estos niveles de sangre. Bueno, en un procedimiento bien realizado de un aborto en una institución con todos los elementos técnicos y logísticos, así como de infraestructura y de medicamentos, el sangrado puede ser hasta de 20 mililitros a 50 mililitros. Eh, en un embarazo a término, la mujer tiene una permisión o una medición de lo que puede perder durante un parto de 500 hasta 800 mililitros. En una cesárea, una mujer puede tener una pérdida de 1000 hasta 1200 mililitros. Prácticamente en la realización de un aborto bien realizado en una unidad médica no debería repercutir en los valores de hemoglobina. Lo que mencionaba hace rato es que si los valores de hemoglobina están por debajo de los niveles normales, entonces sí puede favorecer a una alteración durante el procedimiento. En cuanto a lo físico, por medio de la vista, uno puede percibir algún cambio en cuanto a la salud física de una mujer que acaba de abortar y alguien que no. Si se ve marcado o no hay gran diferencia. Pues puede estar marcado en las horas posteriores por el reflejo al dolor. Puede haber a lo mejor una taquicardia, puede haber una hipotensión, puede haber a lo mejor sudoración, puede haber a lo mejor una fase de dolor. ¿Considera que la parte psicológica se ve afectada al practicar un aborto en estos días? ¿O piensa que la sociedad ha cambiado y a lo mejor en estos días ya no hay tanta afección psicológica entre las pacientes mujeres que se han realizado un aborto? Bueno, en este caso, actualmente la mujer ha luchado para que se respeten
sus derechos y sus decisiones. Entonces, el asunto del aborto, como platicábamos al inicio, es un tema todavía muy controversial en nuestra sociedad porque todavía no se tiene la libertad completa de ver la interrupción, en este caso voluntaria o legal, de un embarazo por parte de muchas veces de la familia de la que aborta. En este caso, sí puede haber repercusiones psicológicas a lo mejor con el esposo que la mujer quiso interrumpir un embarazo y ahora no importa si el esposo está de acuerdo o no, ya se toma solo la decisión de la mujer. Al igual con los padres, la mujer puede ser de una edad menor de 18 años, que se considera todavía a, a cargo de sus padres, y aunque no estén de acuerdo los padres, se puede realizar la interrupción del embarazo. Entonces yo creo que sí repercute en el hecho de que los padres, pues, aunque no estén de acuerdo, tienen que aceptarlo actualmente. Ah, la alteración psicológica de la paciente, pues va a depender de qué la llevó a realizar esta interrupción o qué la llevó a realizarse un aborto. Si es un aborto porque fue abusada, pues yo creo que está por demás decir que, aparte del abuso psicológico, sexual que pudo tener, también va a tener la repercusión de la alteración hormonal o de la baja hormonal que va a repercutir directamente en su, en su, en su neurotransmisión a nivel de sistema nervioso. ¿Es necesario posterior a un aborto tener terapia psicológica? Definitivamente sí se debe de tener un apoyo o terapias con el servicio de psicología. Como ya te mencioné, generalmente las mujeres que deciden actualmente interrumpir el embarazo son muchas veces porque son embarazos que no fueron deseados. Hay una alta tasa de los embarazos no deseados que son producto de un abuso sexual. ¿Consideras que los abortos han aumentado desde que se legalizó en algunos estados de la República? Bueno, actualmente como es un programa que apenas se está iniciando en algunos estados de la República, pues todavía no se puede hablar de que si hay un aumento derivado de permitir legalmente la interrupción del embarazo. Lo que yo considero es que puede haber un aumento derivado de que ya se pueda brindar esta atención a a las mujeres que deseen realizarse una interrupción, puesto que ahora sí ya no tienen una repercusión legal sobre de ellas. Eh, ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que usted recomendaría para evitar un embarazo? Y pues por ende, evitar un aborto, ¿no? Bueno, los métodos actualmente que ya conocemos, pues son los métodos orales, los métodos inyectables, tenemos los métodos como es el método subdérmico, los intrauterinos, ya sea el de té de cobre, que es el DIU con té de cobre, o el DIU medicado. Aquí va a ser más la decisión de la mujer qué método le favorece más, así como también puede ser el no tener relaciones o los métodos de barrera como son los condones masculinos y femeninos. Y desde su punto de vista profesional, ¿cuál recomendaría usted a las mujeres? Bueno, por, por tener un método un poco más factible, pues pudiéramos recomendar a lo mejor el implante subdérmico.
ya que es un método en el cual tiene una duración, dependiendo de la marca, de 3 años a 5 años y solamente se aplica en una sola exhibición durante este tiempo. No se tiene que estar evaluando si, si está presente o se salió, puesto que va por debajo de la piel en la parte posterior del brazo y no causa tanta respuesta de rechazo como lo puede ser los métodos intrauterinos. Además de que las hormonas que se están utilizando actualmente representan menos agresión que las anteriores, como lo son los métodos orales o inyectables. Eh, Muchas veces las mujeres que se han realizado un aborto tienen dudas como qué tiempo se debe esperar una mujer que se ha realizado un aborto para retomar su vida sexual. Muchos compañeros profesionales y especialistas del área de ginecología pueden recomendar el embarazarse o el intentar un nuevo embarazo después del segundo o tercer mes, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que ellos eh, nos recomiendan que sea después de los 6 meses de haberse practicado o de haber tenido un evento abortivo. Y en 6 meses está totalmente regenerado el útero, eh, o no interferirá en nada en cuanto a la salud física de las mujeres el nuevamente a los 6 meses retomar su vida sexual, algún tipo de consecuencia posterior, o antes de los 6 meses, si es que la mujer llegara a retomar su vida sexual antes de los 6 meses, ¿llegaría alguna complicación? Bueno, en el caso de que se haya realizado con éxito el procedimiento, en los 6 meses es tiempo suficiente para que se haya regenerado en su totalidad el área endouterina. Pero no le traería alguna consecuencia antes de los 6 meses tener relaciones sexuales. Si existe un aborto recurrente, generalmente dado por algunos cambios dentro del tejido o dentro de la histología de lo que es el endometrio, sí puede ser un riesgo para poder, poder tener o volver a tener a lo mejor aborto espontáneo, si es que en el caso de la mujer tenga este problema de que el, el útero no pueda soportar un embarazo por más de 12 semanas. Eh, Después de un aborto, ¿qué tiempo el útero ah, está en óptimas condiciones para decir que ya puede albergar otro ser sin que corra ese riesgo que acaba usted de mencionar de un aborto espontáneo? Bueno, en este caso, eso lo tendría que evaluar la mujer con una especialista, en este caso un ginecobstetra, para que vea si la cuestión es por parte del endometrio o por parte de un problema que puede ser una incontinencia cervical. Para esto, el especialista le hablaría de los posibles tratamientos para que el aborto recurrente no se lleve, pues. ¿Cuántos abortos puede realizarse una mujer durante su vida fértil? Bueno, teniendo en cuenta que puede tener una ovulación hasta de 400 veces durante su vida fértil, pues una mujer puede realizarse los abortos que ella decida
de acuerdo a las veces que se embarace. No podría yo argumentar cuántas, cuántos abortos se puede realizar en su vida una mujer. Ah, bueno, más que nada la pregunta va enfocada al tejido uterino, qué tanto o cuántos abortos resistiría. Usted hablaba de una perforación uterina. eh, Esto es que con cada aborto el útero se va debilitando, el tejido se va debilitando, o pueden ser infinitas las veces que alguien puede abortar en esta vida. Va a depender de las características propias de la mujer, así como de la raza, así como de los factores de defensa como su sistema inflamatorio, porque puede reaccionar de forma adversa a las limpiezas y formar tejido cicatrizal dependiendo del número de abortos que se realice. Es decir, puede haber con más abortos realizados una posible cicatrización del endometrio y por consiguiente puede haber como una complicación el hecho de que ya no pueda embarazarse, ya que no haya área donde se pueda albergar el embarazo. Hay un número estipulado, estudiado, que después de cierto número de abortos la mujer ya no puede embarazarse. Hasta el momento no he encontrado ningún artículo que mencione que un número específico de abortos no permita que la mujer se pueda embarazar. Y en cuanto a este tema, nos gustaría escuchar su postura personal y profesional. Bueno, como ya te mencioné, no, no puedo yo argumentar el hecho de estar a favor o en contra. Mi labor es meramente profesional. Si una mujer llega con un aborto, yo tengo que realizar la limpieza. En cuanto a la realización de un aborto por voluntad, un aborto legal, yo en lo personal no estaría tan de acuerdo a realizarlo porque se me solicite, puesto que entonces caigo en una contradicción acerca de que tenga yo que preservar la vida y que yo favorezca el hecho de que una vida no se dé. Esto va a depender también de que si el producto amerita a lo mejor una evacuación por una enfermedad, la cual sepamos que al final del embarazo tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Eh, Esas situaciones que acaba usted de mencionar se podrían llamar como abortos terapéuticos. Bueno, ya lo mencionamos hace un momento en una de las clasificaciones. Generalmente hay síndromes en útero que no son compatibles con la vida, entonces el tratamiento es la interrupción del embarazo. ¿Qué le recomendaría a las jóvenes que quisieran practicarse este procedimiento como una alternativa para planificar? Bueno, es que el aborto no es un método de planificación, entonces no se puede manifestar como una opción. ¿Y cuál sería su recomendación desde su punto de vista profesional? ¿Por qué no está instituido como un método de planificación? Porque su propia palabra lo dice, el método de planificación de un embarazo es precisamente antecederse a que ese embarazo se dé. Para eso existen los diferentes métodos de planificación, como ya lo hablamos, que puede ser de barrera
o biológicos, como en este caso hormonales. Haciendo una síntesis de esta entrevista, doctor, eh, ¿cuál sería en sí la consecuencia más grave para las mujeres que planean esta situación, ya sea por algo, por una decisión propia de ellas, por algún método terapéutico como los que usted nos mencionó, eh, que es como profesionista, como médico y especialista, ¿cuáles serían las advertencias que tal vez tendrían que conocer ellas antes de este procedimiento? Bueno, como vuelvo a repetir, como todo procedimiento tienen riesgos. Dentro de los riesgos que puede haber en la realización de un aborto mal practicado, puede haber tanto perforaciones, lesiones graves al útero o al endometrio, disminuyendo o favoreciendo a una esterilidad, hasta una hemorragia mal manejada y por consiguientemente puede haber un riesgo de muerte. Esta sería la consecuencia más grave de esta práctica. ¿Sí? Eh, pues le agradecemos, doctor Víctor Manuel Hernández Trejo, médico especialista en cirugía para los servicios rurales, que nos haya aportado esta gran y vasta información de sus conocimientos. Eh, Creo que el objetivo es informar principalmente sobre estas consecuencias que pudieran ocasionar tanto en la salud física como psicológica de las pacientes y pues recomendar más que nada que sigan al pie de la letra las indicaciones médicas, tanto de un experto principalmente, ¿no? En esta área que usted mencionó que es un ginecobstetra. Así es. El mejor indicado para poder darles una asesoría más completa es el ginecobstetra, que es el que lleva el área de las damas, en este caso embarazadas, y quien podría otorgarle una asesoría mejor acerca de la planificación y qué hacer en el caso de ser o ser víctima de un abuso sexual. Le agradecemos, doctor, por esta entrevista. Muchas Esta gracias. entrevista fue de tipo informativa y está basada en una entrevista estructurada. Muchas gracias.